Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros la doctora Lorena Naranjo, ella es directora nacional de la DINARDAF, con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito de este proyecto de ley de protección de datos que fue entregado en la Asamblea Nacional y a propósito de lo que ha acontecido en los últimos días en torno a estas denuncias de filtración de datos de los ecuatorianos. Bienvenida, doctora. ¿Qué pretende esta ley y cuáles son los puntos más importantes? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Efectivamente, el proyecto que fue presentado a la Asamblea tiene por objetivo darles a las personas la posibilidad de ejercer sus derechos digitales. Ya no somos solo ciudadanos físicos, ahora somos ciudadanos virtuales. ¿Derechos digitales? Así es. Ese término es muy interesante. ¿Pero qué significa? ¿Qué implica? Implica que usted tiene derecho al acceso de sus datos respecto de todas aquellas personas públicas o privadas que manejen bases de datos donde sus datos consten en ellos. Tiene derecho a rectificación cuando esos datos están equivocados y están afectándole, por ejemplo, con una condición de moroso falsa. Tienen derecho a oposición cuando usted ya no quiere que constar en esa base de datos y por lo tanto quiere que ya no le llamen. Tiene derecho también a la supresión cuando esos datos han sido obtenidos sin su consentimiento o de forma ilegal. Estos derechos son digitales porque están en este entorno virtual donde aparentemente no nos afectan por constar en una base de datos, pero la vida nos está demostrando que lo que pasa en el mundo online nos afecta en el mundo fuera de línea. Ahora, ¿cómo puedo evitar que estas personas inescrupulosas o empresas o qué sé yo, instituciones que no sean instituciones como por ejemplo el registro civil, etcétera, etcétera, que tiene el SRI que tiene mis datos, puedan tener acceso a mi información y mal usarla? El proyecto que está ya en manos de la Asamblea establece una serie de obligaciones que los responsables de tratamiento, es decir, las personas públicas o privadas, naturales o jurídicas que manejan bases de datos deben cumplir. Estos principios, por ejemplo, el de finalidad, ¿para qué tengo yo la base de datos? El de consentimiento, que el titular me autorice ese uso específico que me dijo que iba a realizar. El Estado, que solo puede realizar esta utilización de los datos para la finalidad establecida en la ley. La calidad de la información que tiene que ser actualizada porque una situación de deudor cambia con el tiempo donde yo ya me restablezco. La posibilidad de que todos estos datos sean obtenidos de forma legítima, con una lealtad en la relación entre el Estado y el ciudadano, entre la empresa y el consumidor. Y cada una de estas obligaciones que en conjunto construyen la seguridad de la información y la protección de las personas son recogidas a manera de obligaciones que en caso de ser incumplidas se convierten en infracciones y por lo tanto en un sistema de sanción que una autoridad de control debe implementar para que nadie lo vuelva a hacer. Ahora, yo le comentaba de esta interesante nota que sale el día de hoy en Diario Expreso, donde decía, sí, mi información ya está en todo lado. Es decir, está en servidores a nivel internacional, está en la base de datos de muchas empresas, está en el Internet. Frente a esto ya no se puede hacer nada. Se puede luchar para eliminar los mercados ilegales de bases de datos. Y este tipo de normativa precisamente lo que hace es que al validar que solo se pueden utilizar datos actualizados, autorizados por el titular con una finalidad específica y que cualquier otro uso de una base de datos que no tenga estas características se considera una infracción, limita la actuación de los responsables de tratamiento. ¿Por qué? Porque sabrán que si hacen este uso inadecuado tendrán una sanción económica que incluso de perfilarse con las condiciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal podrán convertirse en un delito. Y además ahora sí habrá todos los insumos y toda la posibilidad técnica de entregarle a la Fiscalía los elementos que le ayuden en la lucha y la persecución de este delito, que son elementos técnicos. Y si es que ese daño además ha repercutido económicamente en lo que significa para una persona un daño psicológico o un daño económico, la posibilidad de exigir una reparación a manera de integralidad a los responsables de tratamiento. Y la ley prevé ciertos mecanismos para identificar, por ejemplo,
habíamos puesto uno de los casos que podrían ser extremos dentro de esto de la utilización ilegal de datos, que es la suplantación de identidad. ¿La ley prevé algún mecanismo para identificar esto? La normativa en general establece todos estos principios que le he comentado, que son en conjunto elementos que ayudan a luchar contra la falsa identidad que alguien puede usar para manipular nuestros datos. Si es que no hay este sistema complejo y este sistema completo, efectivamente la mala utilización de los datos puede llevar a robos de identidad, a una serie de delitos. Por eso es que lo que trabajan normativas de protección de datos es desde la perspectiva de la prevención. Antes de que los hechos ocurran, se construye todo este sistema de bagaje de protección que estaría a cargo del propio responsable de tratamiento para que sea él el que, sabiendo qué datos tiene de la población o de cada una de las personas que le ha autorizado el uso, sepa que sus datos están adecuadamente protegidos y que por lo tanto estas vulneraciones se van a disminuir. Ahora, ¿se ha hecho algún comentario, algún tipo de crítica incluso en torno al organismo que será el regulador, el controlador del tema de datos? Y yo le quería preguntar, DINARDAV, entonces, ¿qué papel cumplirá a futuro ya con la vigencia de la ley? Bueno, el artículo 21 de la ley señala la necesidad de que sea una entidad autónoma, imparcial e independiente. Y por eso es que en la parte pertinente del articulado se determina aquellas funciones y atribuciones que esta autoridad deberá tener para cumplir con este control y supervigilancia establecido en la norma. Se determina entonces si es que debe ser DINARDAV, que haya una reforma integral a la institución, y si no, que sea cualquier otra institución que tenga estas características, sin olvidar la actual realidad ecuatoriana de la austeridad fiscal. Ahora, si bien es cierto, las instituciones pueden recabar información, yo le ponía el ejemplo del registro civil, del servicio de rentas internas, y claro, hay empresas que quieren también comprar información, empresas emprendedoras que necesitan base de datos para promover sus productos, pero también, ¿qué establece la ley para, en este caso, el dueño de la información? Es decir, como persona, ¿qué obligaciones tengo? Porque sí es cierto que algunas personas ponen información que no deberían en redes sociales, en el Facebook, ponen toda su vida y al final esto puede estar expuesto a un tipo de delito. Bueno, el sistema de protección es un estado de corresponsabilidad. Todos, empresas, ciudadanos y Estado debemos contribuir a un manejo adecuado de la protección de los datos, porque efectivamente, si es que yo no tengo esta conciencia de salvaguarda de mi información y además de la de mis hijos, por ejemplo, no podemos construir este espíritu de protección de la información, porque la información somos nosotros mismos. Es necesario entonces educarnos, capacitarnos nosotros que somos ya alfabetizados digitales y formar a nuestros niños que son nativos digitales, pero que necesitan en el respeto y en el reconocer que esa información son su identidad, son ellos mismos en medios digitales, lograr que todos construyamos un sistema de respeto a estos derechos. Gracias a la doctora Lorena Naranjo, directora nacional de la DINARDAV, en este acercamiento a esta ley que fue entregada a la Asamblea Nacional. Vamos a hacer